En la Ciudad de México, en un edificio gubernamental que pocos conocen por su nombre completo, existe un archivo que jamás ha sido mostrado al público. Dentro de esas carpetas de color manila, protegidas por sellos oficiales y fechas borrosas, se encuentran documentos que podrían reescribir todo lo que creímos saber sobre uno de los sexenios más controvertidos de la historia reciente de México. No se trata de teorías de conspiración ni de rumores de pasillo. Son papeles firmados, memorándums internos, registros de conversaciones que nunca debieron salir a la luz. Y todos tienen algo en común. El nombre de Enrique Peña Nieto aparece una y otra vez, rodeado de decisiones que nunca fueron explicadas, de silencios que nunca fueron rotos, de preguntas que permanecen suspendidas en el aire como el humo después de un incendio. Cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2012, millones de mexicanos sintieron que algo estaba a punto de cambiar. Las cámaras lo adoraban. Su imagen impecable, su sonrisa ensayada, su cabello perfectamente peinado hacia atrás, se convirtieron en símbolos de una nueva era. Pero detrás de esa fachada pulida, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Errores que parecían demasiado graves para ser casuales, reformas que beneficiaban a los mismos de siempre, tragedias que quedaron sin respuesta, y un silencio presidencial que se volvió ensordecedor con el paso de los años. ¿Por qué un presidente que llegó con tanto respaldo terminó siendo uno de los más cuestionados? ¿Qué secretos se esconden detrás de las decisiones que marcaron su gobierno? Hay quienes aseguran que Peña Nieto nunca tuvo el control real, que fue apenas una pieza en un tablero mucho más grande. Otros afirman que sabía exactamente lo que hacía, que cada error fue calculado, que cada silencio fue estratégico. Lo cierto es que su legado sigue siendo un enigma. Un rompecabezas incompleto, cuyas piezas están dispersas entre archivos clasificados, testimonios silenciados y verdades que aún esperan ser contadas. Esta es la historia que México aún no entiende. Una historia de poder, de errores imperdonables y de un silencio que todavía resuena. La mañana del 3 de diciembre de 2012 amaneció gris sobre la capital mexicana. En las oficinas de la Secretaría de Gobernación, un grupo reducido de funcionarios se reunió en una sala sin ventanas del 5º piso. No había orden del día oficial. No existía minuta de la reunión. Los teléfonos celulares habían sido depositados en una caja metálica junto a la puerta. Lo que se discutió esa madrugada, apenas 48 horas después de la toma de posesión presidencial, no aparecería en ningún registro público durante los siguientes años. Pero un asistente administrativo, cuyo nombre permanece protegido hasta hoy, logró conservar una copia fotostática de 3 páginas mecanografiadas que circularon entre los presentes. Ese documento, marcado con el sello reservado, no circular, contenía una lista de 23 nombres. 23 personas que, según el texto, representaban riesgos potenciales para la estabilidad del proyecto sexenal. Periodistas, activistas, empresarios disidentes, incluso 2 gobernadores del propio partido. Junto a cada nombre, una anotación manuscrita en tinta azul. Monitoreo permanente, contención mediática, aproximación discreta. La firma al calce era ilegible, pero el membrete superior no dejaba dudas sobre la procedencia del memorándum. Provenía de una oficina que oficialmente ni siquiera existía en el organigrama gubernamental, la Coordinación de Estrategia e Inteligencia Política. Durante las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir sucesos que parecían desconectados entre sí. Un periodista de investigación de Jalisco sufrió un extraño accidente automovilístico en la carretera a Guadalajara. Sobrevivió, pero perdió todos los archivos de su computadora portátil, que desapareció del vehículo antes de la llegada de los paramédicos. Una activista de derechos humanos en Guerrero recibió una oferta laboral inesperada en una organización internacional y se mudó abruptamente a Ginebra. Un empresario que había financiado campañas de oposición vendió sus acciones principales y anunció su retiro de la vida pública, citando razones personales de salud. Todo en el lapso de 6 semanas. En los pasillos de Los Pinos, el equipo más cercano al nuevo presidente operaba con una eficiencia militar. Existía un protocolo no escrito, pero rigurosamente cumplido. Ninguna decisión importante se documentaba en correos electrónicos. Las reuniones cruciales se realizaban en ubicaciones alternas, nunca en las oficinas oficiales. Los acuerdos más delicados se sellaban verbalmente, con testigos mínimos. Un ex colaborador que solicitó anonimato absoluto reveló años después
que el grupo interno manejaba un sistema de comunicación paralelo usando teléfonos desechables que se reemplazaban cada 72 horas. La paranoia no era infundada. Sabían que cada movimiento sería escrutado, cada palabra analizada, cada decisión convertida en munición política. Pero había algo más profundo operando bajo la superficie. En enero de 2013, un diplomático mexicano destinado en Washington solicitó una reunión urgente con su contraparte de la Agencia Central de Inteligencia. El encuentro ocurrió en un restaurante discreto de Georgetown, lejos de las rutas habituales. Según cables filtrados posteriormente, el diplomático entregó un sobre Manila que contenía fotografías, transcripciones de conversaciones telefónicas y registros bancarios. El material implicaba a funcionarios de alto nivel en una red de operaciones que conectaba contratos gubernamentales inflados, empresas fantasma registradas en paraísos fiscales y movimientos financieros inusuales. La agencia estadounidense abrió un expediente clasificado. Lo etiquetaron con un nombre en clave: Operación Espejo Roto. Lo que Washington no sabía entonces era que el diplomático actuaba por cuenta propia, motivado por una lealtad a principios que consideraba superiores a su cargo. Tampoco sabían que una copia idéntica de ese sobre había sido enviada simultáneamente a la oficina del Procurador General, a un medio de comunicación internacional y a un bufete de abogados en la Ciudad de México especializado en litigio constitucional. Era una estrategia de seguro, dispersar la información de tal manera que su eliminación completa fuera imposible. El diplomático entendía perfectamente el riesgo. 3 meses después fue encontrado muerto en su departamento de la Condesa. El dictamen forense oficial: infarto agudo al miocardio. Tenía 39 años, practicaba maratones y sus últimos estudios médicos no mostraban ninguna anomalía cardíaca. La familia exigió una segunda autopsia. El cuerpo fue trasladado a una clínica privada donde un patólogo independiente realizó un análisis toxicológico ampliado. Los resultados nunca fueron publicados oficialmente, pero una copia del informe técnico llegó a manos de un columnista político que la guardó durante años, esperando el momento adecuado. En ese documento, sellado y fechado el 23 de abril de 2013, se mencionaba la presencia de una sustancia sintética no identificada inicialmente, compatible con compuestos utilizados en procedimientos médicos avanzados, pero también disponibles en mercados clandestinos especializados. La concentración era letal. La administración, según los indicios químicos, había ocurrido entre 12 y 18 horas antes de la muerte. Los abogados que recibieron el sobre nunca presentaron una demanda formal. La razón la explicó años después uno de los socios del despacho, en una conversación grabada secretamente. Habían recibido una visita de 2 hombres que se identificaron vagamente como consultores de seguridad nacional. No hubo amenazas explícitas, solo una conversación civilizada sobre los riesgos de desestabilizar al país en un momento delicado, sobre el bienestar de las familias, sobre oportunidades profesionales que podrían abrirse o cerrarse dependiendo de ciertas decisiones. El sobre desapareció de la bóveda del bufete esa misma semana. Nadie presentó denuncia por robo. Mientras tanto, en la superficie visible del gobierno, se anunciaban reformas estructurales con gran despliegue mediático. Educación, energía, telecomunicaciones. El discurso oficial hablaba de modernización, de inserción competitiva en la economía global, de un nuevo pacto nacional. Las ceremonias eran impecables, los comunicados profesionales, las comparecencias cuidadosamente coreografiadas. Pero quienes observaban con atención notaban pequeños detalles inquietantes. La ausencia sistemática de preguntas incómodas en conferencias de prensa, la rotación acelerada de funcionarios que mostraban signos de disidencia interna, el silencio repentino de voces críticas que misteriosamente encontraban razones para moderar su discurso. Un analista político que durante años había mantenido contacto con fuentes dentro de la administración comenzó a notar un patrón. Cada vez que se preparaba para publicar información sensible, recibía llamadas de números privados. Al principio, simples consultas sobre la veracidad de los datos. Luego, invitaciones a comer con alguien que puede darle contexto importante. Finalmente, sugerencias directas sobre qué ángulos enfatizar o evitar. Nunca censura abierta. Siempre persuasión sutil, acompañada de información exclusiva que hacía sus columnas más atractivas, pero menos incisivas. El analista comprendió que estaba siendo cooptado gradualmente.
decidió documentar cada interacción, grabar conversaciones, conservar mensajes. Su archivo personal creció hasta convertirse en un testimonio detallado de cómo operaba el control informativo desde las sombras del poder. ¿Cuántas historias similares permanecen ocultas en archivos personales, en memorias USB guardadas en cajas de seguridad, en testimonios que esperan el momento en que el miedo finalmente ceda ante la necesidad de verdad? La respuesta comenzaría a revelarse años después, cuando las grietas en el muro del silencio oficial se hicieran imposibles de ocultar. La historia oficial dirá que el pacto nació en una residencia privada de las Lomas de Chapultepec durante el verano del año 2011, cuando las encuestas apenas comenzaban a insinuar el retorno del Partido Revolucionario Institucional al poder. Pero quienes estuvieron cerca de aquellos acontecimientos susurran otra versión. Una que involucra nombres que México prefirió olvidar y acuerdos que nunca debieron firmarse. En los archivos personales de un empresario fallecido en circunstancias extrañas 3 años después, se encontró una agenda de piel negra con anotaciones que desafiaban toda lógica política. La entrada del 17 de julio de 2011 mencionaba una cena en Valle de Bravo con 5 personas cuya presencia conjunta habría provocado un escándalo nacional. No hubo fotografías de ese encuentro. No quedaron testigos dispuestos a hablar. El pacto del que nadie quiso saber implicaba algo más profundo que simples alianzas electorales. Se trataba de una estructura de poder que trascendía al candidato mismo. Una maquinaria perfectamente aceitada donde el futuro presidente era apenas una pieza, quizás la más visible, pero no necesariamente la más importante. Un exfuncionario del equipo de transición, quien aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto desde su exilio voluntario en Canadá, reveló detalles perturbadores. Según su testimonio, existía un documento conocido internamente como el Protocolo 27, un memorándum de 112 páginas que establecía con precisión quirúrgica las decisiones que el presidente electo podría tomar y aquellas que quedarían reservadas para otros. Ese documento, asegura, fue redactado meses antes de la elección y firmado en una notaría privada de la Ciudad de México, cuyo propietario moriría de un infarto fulminante apenas 6 meses después de la toma de posesión. Las primeras semanas de gobierno transcurrieron bajo una calma aparente. Los medios de comunicación celebraban el regreso de la estabilidad, la renovación de un partido que prometía haberse transformado. Pero en las oficinas de inteligencia financiera comenzaron a detectarse movimientos inusuales. Entre el 10 y el 20 de diciembre de 2012, una serie de transferencias bancarias por montos superiores a los 800 millones de pesos fluyeron desde cuentas fantasma registradas en Panamá hacia empresas mexicanas recién constituidas. Los nombres de esas empresas no aparecían en ningún registro público antes del mes de noviembre. Sus directores eran ciudadanos de Malta y las Islas Vírgenes Británicas, sin historial empresarial previo en México. Un analista financiero que detectó el patrón intentó escalar la información a sus superiores. Su reporte fue archivado sin explicación. 3 semanas después, fue transferido a una oficina administrativa en Chiapas. Lo que sucedió en la madrugada del 23 de enero de 2013 permanece envuelto en versiones contradictorias. La versión oficial habla de una reunión de coordinación entre secretarios de Estado para revisar los primeros avances del gobierno. Pero un cable diplomático filtrado años después, procedente de la embajada de un país europeo, narraba algo completamente distinto. Según ese documento, esa noche se produjo un enfrentamiento verbal violento en la residencia oficial de Los Pinos entre el presidente y 3 figuras del viejo priismo que exigían el cumplimiento de compromisos no escritos. El cable mencionaba gritos, amenazas veladas y la presencia intimidante de un empresario televisivo cuyo poder superaba al de muchos gobernadores. La reunión, según el diplomático que redactó el informe, terminó pasadas las 4 de la madrugada con un silencio tenso y acuerdos que nadie osaría incumplir. Febrero trajo consigo la primera señal pública de que algo no marchaba según lo planeado. La reforma educativa, anunciada con bombos y platillos como la gran transformación del sexenio, enfrentó una resistencia inesperada. No solamente de los sindicatos magisteriales, sino desde el interior mismo del partido gobernante. Gobernadores priistas de estados clave comenzaron a filtrar a la prensa su descontento. Hablaban de imposiciones, de decisiones tomadas sin consulta, de un presidente rodeado por un círculo cerrado de tecnócratas sin experiencia política real. Un senador veterano, con más de 30 años en la vida pública, declaró en privado a un periodista de confianza que el problema no era el presidente, sino quienes realmente gobernaban desde las sombras. Esa conversación jamás se publicó. El periodista recibió una llamada anónima 2 días después,
advirtiendo que ciertos temas no convenía investigar. En marzo de 2013, un hecho aparentemente menor desató una cadena de acontecimientos que revelarían la fragilidad del poder presidencial. Durante una gira por Querétaro, el presidente improvisó una respuesta ante una pregunta incómoda sobre el precio de la tortilla. Su respuesta, torpe y desconectada de la realidad cotidiana de millones de mexicanos, se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo verdaderamente revelador no fue el error, sino lo que sucedió inmediatamente después. El equipo de comunicación social de la presidencia entró en pánico. Las llamadas a directores de medios se multiplicaron. Se ofrecieron entrevistas exclusivas, acceso privilegiado, incluso contratos publicitarios millonarios a cambio de minimizar el incidente. Un memorándum interno de la oficina de prensa, filtrado meses después, mostraba el nivel de desesperación. Se hablaba de una crisis de imagen comparable a desastres naturales. Se mencionaba la posibilidad de que el presidente perdiera credibilidad de manera irreversible apenas 3 meses después de asumir el cargo. Lo que México no supo entonces era que ese incidente menor había expuesto una verdad más grande. El equipo presidencial carecía de la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Todo estaba diseñado para funcionar bajo condiciones controladas, con guiones escritos y escenarios preparados. Cualquier desviación del libreto provocaba caos organizacional. Un ex empleado de la oficina de comunicación, quien abandonó su puesto en el año 2014 alegando razones personales, confesó años después que trabajar en esa administración era como participar en un teatro donde todos conocían sus líneas menos el actor principal. Las decisiones importantes, aseguró, se tomaban en reuniones a las que el presidente no asistía. Los documentos más sensibles circulaban en carpetas que nunca llegaban al escritorio presidencial. Mientras tanto, en los pasillos de la Secretaría de Hacienda se cocinaba una operación financiera de proporciones históricas. La reforma energética, que abriría el sector petrolero a la inversión privada por primera vez en 75 años, comenzaba a tomar forma en documentos confidenciales. Pero los borradores iniciales de esa reforma contenían cláusulas que nunca verían la luz pública. Un abogado especializado en derecho energético, contratado como consultor externo, revisó una de esas versiones preliminares y quedó perplejo ante lo que leyó. Las cláusulas de protección al inversionista privado eran tan amplias que, en su opinión legal, comprometían la soberanía nacional de manera alarmante. Elaboró un memorándum de 19 páginas exponiendo sus preocupaciones. El documento fue recibido, archivado y nunca respondido. Su contrato no fue renovado. ¿Cuántas personas en el círculo íntimo del poder sabían realmente lo que estaba sucediendo? Los eventos de abril de 2013 sugerirían que muy pocas. Durante una reunión del gabinete ampliado, un secretario de Estado con décadas de experiencia cuestionó abiertamente la viabilidad de implementar simultáneamente 3 reformas estructurales de gran calado. Su argumento era técnico, respaldado por datos y análisis serios. La respuesta que recibió fue gélida. No se trataba de discutir viabilidad, sino de ejecutar decisiones ya tomadas. Ese secretario presentaría su renuncia 6 meses después, citando motivos de salud. En una conversación privada con un colega de confianza, admitiría que la verdadera razón era su incapacidad para continuar siendo parte de un gobierno que operaba como una empresa corporativa, donde el presidente fungía como imagen pública mientras otros manejaban las operaciones reales. Su testimonio, guardado celosamente por ese colega, permanece como uno de los documentos más reveladores sobre el funcionamiento interno de aquella administración, esperando el momento en que México esté dispuesto a confrontar verdades incómodas sobre los años que marcaron el regreso del viejo poder bajo ropajes de modernidad. La mañana del 18 de agosto de 2011, un helicóptero privado despegó desde el aeropuerto de Toluca con destino a una hacienda perdida en las montañas de Michoacán. A bordo viajaban 3 hombres cuyas identidades permanecieron ocultas en los registros oficiales de vuelo. El piloto, un veterano de la Fuerza Aérea Mexicana, retirado prematuramente bajo circunstancias nebulosas, nunca habló de aquel viaje. Su viuda encontraría años después, escondido entre las páginas de una Biblia familiar, un sobre manila con fotografías borrosas tomadas desde la cabina. Las imágenes mostraban la silueta de la hacienda rodeada de vehículos blindados que no pertenecían a ninguna corporación policial registrada en el estado. Aquella propiedad, conocida localmente como La Esperanza, había pertenecido durante décadas a una familia de ganaderos respetados en la región. Pero en el año 2010, según consta en registros del Registro Público de la Propiedad que posteriormente desaparecerían de los archivos digitales,
El lugar cambió de dueño a través de una transacción realizada mediante un fideicomiso con sede en las Islas Caimán. El notario que autorizó la operación, un hombre de 72 años llamado Heriberto Saldaña Mendoza, murió 3 meses después en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. El informe de tránsito concluyó que perdió el control del vehículo, pero los paramédicos que llegaron primero a la escena recordarían siempre el olor extraño que emanaba del interior del automóvil, un aroma dulzón que ninguno pudo identificar. La reunión en La Esperanza duró exactamente 7 horas. Los empleados de la hacienda, todos ellos habitantes de pueblos cercanos contratados apenas semanas antes, recibieron la orden de abandonar las instalaciones al mediodía. Una cocinera de nombre Refugio, mujer de pocas palabras, pero mirada atenta, alcanzó a ver desde la ventana de la cocina como uno de los visitantes, un hombre de traje oscuro y cabello perfectamente peinado hacia atrás, gesticulaba con vehemencia, mientras los otros dos permanecían en silencio. Refugio comentaría años más tarde, en conversación con su hermana, que aquel hombre le recordaba a las fotografías que había visto del gobernador del Estado de México. Pero cuando las autoridades locales la buscaron para interrogarla sobre otros asuntos relacionados con la hacienda, Refugio había desaparecido del pueblo sin dejar rastro. Su casa estaba vacía, ordenada, como si alguien hubiera planeado cuidadosamente una partida definitiva. En los días siguientes a aquella reunión, una serie de acontecimientos aparentemente inconexos comenzó a tejerse en la penumbra del panorama político mexicano. El 22 de agosto, apenas 4 días después del vuelo a Michoacán, un empresario regiomontano llamado Mauricio Curi Bernal canceló abruptamente su participación en un foro económico en Monterrey, donde planeaba anunciar su apoyo a un precandidato presidencial del Partido Acción Nacional. Curi Bernal, conocido por su impulsividad y declaraciones públicas incendiarias, se convirtió repentinamente en un hombre callado. Sus allegados notaron el cambio. Su esposa confesaría a una amiga íntima que Mauricio había recibido una llamada telefónica a medianoche, después de la cual permaneció encerrado en su estudio hasta el amanecer. Cuando salió, tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. Un documento filtrado años después, cuya autenticidad nunca pudo verificarse completamente, pero tampoco desmentirse, revelaba el contenido de lo que parecía ser un acta de acuerdos. El papel membretado no contenía logos ni sellos oficiales, apenas un encabezado escueto. Protocolo de entendimiento, agosto 2011. Entre las cláusulas, escritas en un lenguaje deliberadamente ambiguo, se mencionaban compromisos de apoyo irrestricto a la candidatura unificada, garantías de continuidad empresarial en sectores estratégicos y, la más inquietante de todas, protección jurídica retroactiva para operaciones realizadas entre 2006 y 2011. El documento llevaba 3 firmas ilegibles y una fecha, 18 de agosto de 2011. Durante el otoño de aquel año, mientras la precampaña presidencial cobraba intensidad en los medios de comunicación, otro tipo de campaña se desarrollaba en las sombras. Operadores políticos cuyas identidades permanecían ocultas comenzaron a visitar redacciones de periódicos regionales, no los grandes consorcios mediáticos de la capital, sino aquellos medios independientes que aún osaban publicar investigaciones incómodas. El director de un diario en Veracruz, Rogelio Castañeda, recibió la visita de 2 hombres que se presentaron como consultores en comunicación estratégica. La conversación duró 20 minutos. Los hombres no amenazaron, no alzaron la voz, simplemente mostraron una carpeta con fotografías de la familia de Castañeda, sus hijos saliendo de la escuela, su esposa en el supermercado, su madre en misa dominical. No hicieron falta palabras adicionales. El expediente de inteligencia clasificado con el código Operación Silencio, obtenido mediante una filtración anónima al portal de transparencia Wikiméxico en el año 2017, detallaba una operación coordinada desde instancias que el documento identificaba únicamente como Grupo de Coordinación Especial. El objetivo era claro: neutralizar cualquier investigación periodística que pudiera vincular al candidato del Partido Revolucionario Institucional con redes empresariales específicas o con acuerdos preelectorales no declarados. El expediente mencionaba nombres de periodistas, medios de comunicación y, lo más perturbador, incluía un apartado titulado Acciones de contención ejecutadas. Bajo ese título aparecían 12 nombres. 7 de esos periodistas sufrieron demandas por difamación en los meses siguientes.
3 abandonaron el país. 2 más enfrentaron investigaciones fiscales que paralizaron sus finanzas personales durante años. Pero había un nombre en aquella lista que destacaba por razones distintas. Graciela Montes de Oca, reportera de investigación con 20 años de experiencia, había estado preparando un reportaje sobre el financiamiento irregular de campañas políticas en el Estado de México. Sus fuentes aseguraban tener documentos que vinculaban empresas fantasma con la administración estatal. El 29 de noviembre de 2011, Graciela salió de su oficina en el centro de Ciudad de México, cerca de las 9 de la noche. Las cámaras de seguridad del edificio la captaron abordando su automóvil en el estacionamiento subterráneo. Nunca llegó a su casa. Su vehículo fue encontrado 3 días después en un terreno baldío de Ecatepec, con las llaves puestas y sin señales de violencia. Graciela Montes de Oca permanece desaparecida. Su computadora portátil y sus archivos de investigación jamás fueron recuperados. La casa de seguridad ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México llevaba años funcionando sin que los vecinos sospecharan su verdadera naturaleza. Según los registros públicos de propiedad, pertenecía a una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos beneficiarios reales jamás fueron identificados. Pero en los archivos internos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, aquella residencia tenía un nombre clave: Casa Omega. Era allí donde se celebraban las reuniones que nunca aparecían en ninguna agenda oficial, donde se tomaban decisiones que cambiarían el rumbo del país sin que el Congreso, la prensa o el pueblo mexicano supieran siquiera que estaban siendo discutidas. Durante los primeros meses de 2012, cuando la campaña presidencial alcanzaba su punto más álgido, Casa Omega recibió visitantes cuya presencia jamás fue documentada. Un vecino anciano que padecía insomnio recordaría años después, en una entrevista concedida bajo condición de anonimato, haber visto llegar vehículos con placas oficiales después de la medianoche. Llegaban sin escolta visible, sin el aparato de seguridad que normalmente rodea a los funcionarios de alto nivel. Las luces de la casa permanecían encendidas hasta el amanecer. Aquel anciano murió en circunstancias que el reporte médico calificó como paro cardíaco súbito, apenas 3 semanas después de haber hablado con un periodista de investigación que nunca llegó a publicar su artículo. Los documentos filtrados años más tarde, cuya autenticidad nunca pudo ser confirmada ni desmentida oficialmente, revelaban un patrón inquietante. Entre febrero y junio de 2012, al menos 17 reuniones habrían tenido lugar en aquella casa de Polanco. Los participantes constituían un mapa del poder real en México. Magnates de las telecomunicaciones, ejecutivos de las principales cadenas televisivas, banqueros cuyas instituciones manejaban el flujo financiero del país y políticos cuyas lealtades trascendían las líneas partidarias. En el centro de aquellas reuniones nocturnas, coordinándolas con la precisión de un director de orquesta, se encontraba un hombre cuyo nombre aparecía apenas mencionado en la prensa: Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Videgaray había construido su carrera en las sombras del poder financiero. Economista formado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, había trabajado en Protego, una firma de asesoría económica que servía tanto a gobiernos como a grandes corporaciones. Sus conexiones en el sector privado eran vastas y profundas. Conocía los secretos de las finanzas de quienes realmente movían los hilos del país. Y ahora, en 2012, ese conocimiento se había convertido en el activo más valioso de una campaña que no podía permitirse perder. Un memo interno fechado el 14 de marzo de 2012, redactado en lenguaje deliberadamente opaco, hacía referencia a lo que llamaba el Acuerdo de Estabilidad Económica. El documento, de apenas 2 páginas, no contenía firmas ni membrete oficial, pero las iniciales al pie coincidían con las de personas que ocuparían después posiciones clave en el gabinete presidencial. El memo hablaba de garantías mutuas, de espacios de influencia claramente delimitados y de compromisos de política pública no negociables. Entre estos últimos se mencionaba explícitamente la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética y la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada. Todo esto meses antes de que las elecciones tuvieran lugar. Meses antes de que el pueblo mexicano acudiera a las urnas creyendo que su voto determinaría el futuro del país. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades importantes,
comenzaba a gestarse un movimiento que tomaría por sorpresa a los arquitectos del poder. El 14 de mayo de 2012, 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana publicaron un video en Internet identificándose con sus credenciales universitarias. Protestaban contra la manipulación mediática, contra la imposición de un candidato cuya imagen había sido construida artificialmente por las televisoras. El movimiento creció con una velocidad que nadie había anticipado. Yo soy 132 se convirtió en el grito de miles de jóvenes que salieron a las calles exigiendo democracia real, medios libres, debates genuinos. La respuesta desde Casa Omega fue calculada y despiadada. Documentos internos de Televisa, filtrados años después, mostrarían cómo la cobertura noticiosa del movimiento estudiantil fue sistemáticamente minimizada, ridiculizada, tergiversada. Las manifestaciones que reunían a decenas de miles de personas recibían apenas segundos de cobertura, mientras que las apariciones del candidato oficial ocupaban minutos completos en horario estelar. Los noticieros presentaban a los estudiantes como jóvenes confundidos, manipulados por intereses oscuros de la izquierda radical. La maquinaria mediática, perfectamente aceitada, funcionaba con la eficiencia de un mecanismo diseñado durante años de preparación. Pero había grietas en el sistema. Una productora de noticias de una cadena nacional, cuyo nombre permanece protegido hasta hoy, comenzó a guardar copias de las instrucciones que recibía sobre cómo cubrir la campaña. En un sobre Manila, que entregaría años después a un abogado de confianza, acumuló directrices específicas. ¿Qué preguntas hacer y cuáles evitar? ¿Qué imágenes usar del candidato oficial? ¿Cómo editar las declaraciones de los candidatos opositores para que parecieran confusos o contradictorios? Una de aquellas directrices, fechada el 3 de junio de 2012, instruía explícitamente: minimizar cobertura de manifestación estudiantil. Enfoque: violencia de encapuchados, no demandas. La manifestación a la que se refería había sido masiva y pacífica. Los únicos incidentes de violencia habían ocurrido cuando grupos no identificados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, aparecieron al final de la marcha para romper cristales de bancos. Esos encapuchados nunca fueron arrestados. Aparecieron y desaparecieron como fantasmas, dejando tras de sí las imágenes que los noticieros necesitaban para desacreditar el movimiento. El 1 de julio de 2012, México acudió a las urnas. Para las 9 de la noche, cuando comenzaron a conocerse los resultados preliminares, la victoria del candidato del PRI era evidente. Había ganado con el 38% de los votos, una cifra modesta pero suficiente en un sistema de 3 candidatos principales. Las televisoras celebraron el retorno del PRI al poder después de 12 años en la oposición. Hablaron de madurez democrática, de alternancia, de un nuevo México. No mencionaron los informes de compra de votos mediante tarjetas de prepago de la cadena de supermercados Soriana. No hablaron de las denuncias de casillas rasuradas, de urnas embarazadas, de representantes de partidos opositores intimidados o expulsados de centros de votación. En Casa Omega, aquella noche, se descorcharon botellas de champán francés mientras los números de la victoria se confirmaban en las pantallas. Pero la celebración era curiosamente moderada, casi ritual. No había sorpresa en los rostros de quienes brindaban. Era como si estuvieran confirmando algo que ya sabían, cumpliendo con un protocolo previamente establecido. Un mesero contratado para servir aquella noche recordaría después la extraña atmósfera de la reunión. Victoria sin euforia, triunfo sin alegría. Solo la satisfacción fría de un plan ejecutado correctamente. 3 días después de la elección, un contador que había trabajado en la campaña solicitó asilo político en Estados Unidos. No lo consiguió. Fue deportado a México 6 meses más tarde. Su cuerpo apareció en un barranco de las afueras de Cuernavaca. La autopsia oficial determinó suicidio. Su familia insistió en que jamás había mostrado tendencias depresivas. Entre sus pertenencias faltaba una memoria USB que su esposa juró haber visto días antes de su muerte. ¿Qué contenía aquella memoria USB? Es una pregunta que quedó flotando en el aire, sin respuesta, como tantas otras en esta historia tejida de silencio. La mañana del 18 de noviembre de 2014, un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes salió de su oficina en el edificio central con un maletín de cuero que nunca llegó a su destino. Su nombre era Rodrigo Martínez Velasco, y durante 8 meses había trabajado en la revisión de contratos relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. Según el parte oficial, sufrió un infarto fulminante mientras conducía por Periférico Sur. Su vehículo se estrelló contra un muro de contención. No hubo testigos.
El cuerpo fue cremado con inusual rapidez, apenas 36 horas después del accidente, siguiendo lo que su viuda describió como instrucciones que nunca di. El maletín jamás apareció. 3 semanas antes de su muerte, Martínez Velasco había enviado un correo electrónico a su hermano mayor, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Puebla. El mensaje, recuperado años después por periodistas independientes, contenía una sola línea inquietante. Si algo me pasa, recuerda el nombre China Railway Construction Corporation y busca los anexos del contrato. Los anexos que no están en el expediente oficial. El proyecto del tren de alta velocidad había sido anunciado con gran pompa en septiembre de ese mismo año. Sería la obra de infraestructura más ambiciosa de la administración, un corredor de 210 kilómetros que conectaría la capital con Querétaro en menos de una hora. La inversión superaba los 44,000 millones de pesos. Solo hubo un consorcio participante en la licitación, solo una empresa presentó propuesta. Y ganó. La coincidencia resultó demasiado escandalosa incluso para los estándares mexicanos. A los pocos días, ante la presión mediática, el gobierno canceló la licitación. La versión oficial habló de irregularidades en el proceso. Pero nadie explicó jamás cómo era posible que una obra de tal magnitud hubiera sido diseñada a la medida de un único competidor. Nadie aclaró por qué los términos técnicos de la convocatoria parecían escritos pensando exclusivamente en tecnología china. En los archivos del área jurídica de la Secretaría, un abogado llamado Fernando Gutiérrez Olmedo guardaba una copia no autorizada de los documentos preliminares. Años más tarde, en una entrevista concedida bajo condición de anonimato a un medio digital, reveló que existían borradores previos del contrato fechados 6 meses antes de la licitación oficial. Borradores que incluían cláusulas de arbitraje internacional sumamente favorables para la constructora china, cláusulas que impedirían a México reclamar incumplimientos sin enfrentar penalizaciones millonarias. Cuando vi esos papeles, entendí que la licitación era puro teatro, confesó Gutiérrez Olmedo, cuya voz temblaba perceptiblemente en la grabación. Todo estaba decidido desde arriba, muy arriba, tan arriba que ni siquiera los funcionarios de primer nivel conocían los acuerdos reales. ¿Qué había en esos acuerdos que justificaba tanto secretismo? La respuesta comenzó a filtrarse en fragmentos durante los meses siguientes. Un documento marcado como estrictamente confidencial, uso interno exclusivo, llegó a manos de un periodista de investigación especializado en corrupción gubernamental. El texto, de apenas 4 páginas, describía un esquema de compensaciones complementarias que incluía la construcción de residencias de lujo en zonas específicas de la Ciudad de México y el Estado de México. Las direcciones mencionadas coincidían con propiedades vinculadas a empresas fantasma, las mismas que aparecerían meses después en el escándalo conocido como la Casa Blanca. Pero había más, mucho más. En las semanas posteriores a la cancelación del proyecto ferroviario, un contador forense que trabajaba de manera independiente para un despacho internacional comenzó a rastrear movimientos financieros inusuales. Su nombre nunca fue revelado públicamente, pero sus hallazgos llegaron a ciertos círculos periodísticos especializados. Descubrió transferencias por montos superiores a los $3 millones entre cuentas de empresas constituidas en Panamá, Hong Kong y las Islas Caimán. Las transferencias ocurrieron durante el periodo de julio a octubre de 2014, justo cuando se preparaba la licitación del tren. Los beneficiarios finales permanecían ocultos tras estructuras corporativas deliberadamente opacas. Una de esas empresas, registrada en Panamá bajo el nombre de Quatrum Investment Club, compartía apoderado legal con la inmobiliaria que vendió la residencia de Las Lomas. La misma residencia cuyo escándalo había estallado apenas un mes antes de la cancelación del tren. La coincidencia era geométricamente perfecta. Demasiado perfecta para ser casual. El 5 de enero de 2015, el contador forense sufrió un asalto en una calle poco transitada del barrio de Coyoacán. Le robaron su computadora portátil, sus teléfonos móviles y un disco duro externo. Los asaltantes ignoraron su reloj Rolex y su cartera con efectivo. Solo se llevaron los dispositivos electrónicos. El hombre sobrevivió, pero abandonó el país 2 semanas después. Desde entonces reside en Vancouver, Canadá, y ha rechazado todas las solicitudes de entrevista. Mientras tanto, en los pasillos del poder, las conversaciones adquirían tonos cada vez más cautelosos. Un senador del partido oficial, cuyo nombre circula únicamente en conversaciones privadas, comentó a un grupo cercano de colegas que
Ciertos proyectos estratégicos no podían ser cuestionados sin poner en riesgo acuerdos de Estado más amplios. La frase fue interpretada como una advertencia. En marzo de 2015, un cable diplomático filtrado desde la Embajada de Estados Unidos en México reportaba preocupación creciente sobre la opacidad en proyectos de infraestructura de alto perfil. El documento, clasificado como sensible pero no clasificado, mencionaba específicamente indicios de interferencia directa desde presidencia en procesos de licitación que deberían ser técnicos e independientes. La embajada estadounidense no era la única en monitorear la situación. Fuentes dentro del servicio de inteligencia israelí confirmaron años después, en declaraciones off the record, que habían detectado patrones irregulares de financiamiento relacionados con proyectos mexicanos durante ese periodo. Aunque nunca especificaron detalles, dejaron entrever que existían conexiones con redes internacionales de lavado de dinero operando desde Asia. El silencio oficial se volvió ensordecedor. Las preguntas sin respuesta se acumulaban como expedientes archivados en sótanos gubernamentales. Y mientras el país seguía adelante con su rutina cotidiana, un pequeño grupo de personas conocía la verdad completa de lo que había estado a punto de concretarse. Una verdad que involucraba no solo contratos millonarios y propiedades de lujo, sino algo mucho más profundo y peligroso. La arquitectura invisible del poder, donde los acuerdos se sellaban lejos de las cámaras, en casas de seguridad cuyas paredes guardaban secretos que ningún tribunal se atrevería jamás a juzgar. Su vehículo se estrelló contra un muro de contención sin que hubiera marcas de frenado en el asfalto. Los peritos concluyeron que la muerte había sido instantánea, anterior al impacto. El funeral se realizó con prisa inusual, apenas 36 horas después del incidente, y su viuda rechazó todas las entrevistas con una frase que repetiría como mantra durante meses. Mi esposo era un hombre sano. Esto fue voluntad de Dios. Pero había algo que los reportes oficiales no mencionaban. 3 semanas antes de su muerte, Martínez Velasco había enviado un correo electrónico cifrado a una cuenta anónima. El mensaje contenía 17 archivos adjuntos con análisis financieros del proyecto ferroviario. La dirección de destino pertenecía a un periodista de investigación que trabajaba para un medio digital independiente. Ese periodista, cuyo nombre era Fernando Maldonado, guardó los archivos en una memoria USB que escondió en la casa de su madre en Cuernavaca. Jamás publicó nada. Cuando se le preguntó años después por qué había permanecido en silencio, Maldonado bajó la vista y respondió con voz quebrada: porque tengo 2 hijas pequeñas y quiero verlas crecer. Los documentos que Martínez Velasco había intentado filtrar revelaban algo que iba más allá de las irregularidades conocidas. No se trataba solamente de la adjudicación directa a la empresa china, ni de los vínculos con el grupo IGA. Los análisis demostraban que el proyecto del tren de alta velocidad había sido diseñado desde el principio para fracasar. Los números no cuadraban, las proyecciones de rentabilidad eran fantasiosas, los estudios de viabilidad contenían datos manipulados. Era como si alguien hubiera necesitado crear un escándalo lo suficientemente grande para desviar la atención de algo mucho más profundo. En las oficinas de Los Pinos, mientras la prensa nacional e internacional destrozaba la imagen del gobierno, un equipo reducido de asesores trabajaba en un proyecto que ni siquiera tenía nombre oficial. Se reunían en una sala sin ventanas del 3er piso, siempre después de las 22 horas. Los guardias de seguridad habían recibido instrucciones de no anotar esos encuentros en las bitácoras. Las personas que asistían llegaban en vehículos particulares, sin escoltas, sin protocolo. Entre ellos había un experto en comunicación política que había trabajado en campañas presidenciales de 3 países diferentes, un analista de redes sociales que había sido contratado por agencias de inteligencia europeas y un psicólogo especializado en gestión de crisis reputacionales. El objetivo del equipo era simple y devastador: convertir a Enrique Peña Nieto en un misterio. Transformar sus errores en enigmas, su incompetencia en incógnitas sin resolver. La estrategia se basaba en un principio psicológico probado: cuando las personas no entienden algo, eventualmente dejan de intentar entenderlo. El cerebro humano abandona los problemas que parecen irresolubles. Si lograban que el presidente fuera percibido como una figura contradictoria, inexplicable, podrían neutralizar el daño. Los resultados fueron sorprendentes. Mientras más escándalos surgían, más confusa se volvía la narrativa pública. La Casa Blanca fue seguida por Ayotzinapa, que fue seguido por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, que fue seguido por las masacres en estados como Veracruz y Guerrero.
Cada nuevo escándalo sepultaba al anterior antes de que pudiera ser completamente investigado. La ciudadanía experimentaba una forma de agotamiento cognitivo. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla, donde la información real se mezclaba con teorías conspirativas, donde los hechos verificables competían con versiones alternativas imposibles de confirmar. Un documento interno de la presidencia, fechado el 9 de febrero de 2015, contenía un párrafo revelador. La estrategia de saturación informativa ha producido los efectos deseados. Los índices de recordación específica de eventos negativos han disminuido en 18 puntos porcentuales. La fragmentación de la narrativa crítica impide la consolidación de un movimiento opositor coherente. Se recomienda mantener el ritmo de declaraciones ambiguas y la rotación acelerada de voceros. Pero había grietas en el plan. Una de ellas apareció en la ciudad de Monterrey, donde un empresario llamado Héctor Villarreal había comenzado a conectar los puntos de una manera que nadie más estaba haciendo. Villarreal no era periodista ni activista. Era un contador público con 40 años de experiencia en auditorías financieras. Durante su retiro, había comenzado a analizar los estados financieros de empresas constructoras que habían ganado contratos con el gobierno federal. Lo que descubrió lo mantuvo despierto durante noches enteras. Las mismas compañías que aparecían en los escándalos públicos tenían subsidiarias registradas en paraísos fiscales. Esas subsidiarias compartían direcciones fiscales, a veces el mismo domicilio para 15 o 20 empresas diferentes. Los flujos de dinero dibujaban un mapa que conducía siempre a los mismos destinos. Cuentas en Luxemburgo, fideicomisos en las Islas Caimán, sociedades anónimas en Panamá. Villarreal comenzó a elaborar diagramas, a trazar líneas entre nombres que aparecían en documentos públicos. Su estudio ocupó una habitación completa de su casa, con las paredes cubiertas de hojas de papel, fotografías, recortes de periódicos. El 22 de junio de 2015, Villarreal compartió sus hallazgos con un amigo abogado que tenía contactos en la Procuraduría General de la República. El abogado prometió revisar el material. 4 días después, la casa de Villarreal fue asaltada. Los ladrones se llevaron únicamente las computadoras, los discos duros externos y una caja de seguridad que contenía documentos. No tocaron las joyas de su esposa, ni el dinero en efectivo que guardaba en un cajón, ni el auto de lujo estacionado en el garaje. La policía clasificó el caso como robo común y nunca hubo detenidos. Villarreal recibió el mensaje, dejó de investigar, vendió su casa en Monterrey y se mudó con su familia a San Antonio, Texas. Antes de cruzar la frontera le confesó a su hija mayor. Había algo en esos números que alguien no quería que nadie viera. Algo que convertía todos los escándalos públicos en distracciones, en cortinas de humo para ocultar la verdadera operación. Cuando su hija le preguntó de qué operación hablaba, Villarreal guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Del vaciamiento sistemático del Estado mexicano, de la privatización encubierta de sectores estratégicos, de la transferencia de riqueza nacional hacia redes internacionales que operan en la sombra. En el Palacio Nacional, mientras tanto, el presidente continuaba su rutina pública con una sonrisa que los fotógrafos capturaban desde todos los ángulos posibles. Sus discursos mantenían el tono optimista, las promesas de transformación, los llamados a la unidad nacional. La madrugada del 14 de febrero de 2016, un hombre vestido con ropa de trabajo ingresó al archivo histórico de la ciudad de Toluca, portando credenciales que parecían legítimas. Las cámaras de seguridad lo captaron moviéndose con seguridad entre los estantes, como si conociera perfectamente la ubicación de lo que buscaba. Durante exactamente 17 minutos, permaneció en la sección de expedientes gubernamentales del periodo 1993 a 1998. Cuando abandonó el edificio, llevaba consigo una caja de documentos que oficialmente nunca existió. El vigilante nocturno que lo dejó pasar, un hombre de 52 años sin antecedentes, renunció 2 días después y se mudó con su familia a una ciudad costera, donde adquirió una casa que superaba ampliamente sus ingresos declarados. Las investigaciones internas del archivo concluyeron que se trataba de un incidente menor, papeles sin relevancia histórica, material duplicado, destinado de todas formas a la destrucción. Nadie explicó por qué esos documentos supuestamente irrelevantes requerían ser extraídos en plena madrugada con credenciales falsificadas. Lo que contenía aquella caja solo lo sabían 3 personas. Una de ellas murió 6 meses después en un aparente suicidio que dejó perplejos a quienes la conocían. Era una mujer religiosa, madre de 4 hijos, sin problemas financieros ni señales de depresión.
Su hermana encontró el cuerpo colgando de una viga en el sótano de su casa, pero lo que nunca reportó a las autoridades fue el detalle que la perseguiría durante años. Las manos de su hermana mostraban marcas de defensa, arañazos profundos en las muñecas que no concordaban con la versión oficial. Los documentos desaparecidos contenían registros de transferencias bancarias realizadas durante la administración estatal de Peña Nieto como gobernador. No se trataba de las cuentas oficiales ni de los presupuestos públicos que cualquier ciudadano podía consultar. Eran movimientos paralelos, operaciones registradas en instituciones financieras de las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo. Cada transferencia estaba codificada con nombres de empresas fantasma que cambiaban de denominación cada 3 meses, un patrón diseñado específicamente para dificultar cualquier rastreo. Un contador forense que trabajaba de manera independiente logró acceder a fragmentos de esa información antes de que desapareciera completamente. Su nombre era Ricardo Maldonado Ortiz, un hombre meticuloso que había dedicado 30 años de su vida a desentrañar fraudes corporativos. Durante el otoño de 2017, Maldonado comenzó a reconstruir la red de transacciones, utilizando registros fragmentados que había obtenido de fuentes diversas. Trabajaba desde su departamento en la colonia Roma, rodeado de carpetas, estados de cuenta impresos y diagramas que cubrían las paredes como el mapa de una constelación financiera invisible. Su hija lo visitó el 22 de noviembre de ese año y quedó impresionada por la complejidad del trabajo. Le dijo a su padre que aquello parecía demasiado peligroso, que debía entregarlo a las autoridades. Maldonado le respondió con una sonrisa cansada, que tenía que asegurarse primero de tener pruebas irrefutables, que no podía presentar especulaciones sino hechos concretos. Le prometió que en 2 semanas terminaría el análisis y lo entregaría todo a un periodista de confianza. No llegó a cumplir esa promesa. El 5 de diciembre, Ricardo Maldonado salió de su departamento a las 6 de la mañana para su caminata matutina habitual. Un testigo lo vio tropezar en la banqueta, llevarse la mano al pecho y desplomarse. Los paramédicos que llegaron 15 minutos después certificaron un infarto masivo. Tenía 61 años, no fumaba, hacía ejercicio regularmente y sus últimos análisis médicos mostraban niveles de colesterol normales y un corazón saludable. Cuando su hija llegó al departamento para recoger los documentos de su padre, encontró la puerta forzada y el interior completamente saqueado. Las carpetas habían desaparecido, la computadora también, incluso arrancaron el disco duro de la laptop de respaldo que Maldonado guardaba en un cajón secreto del armario. En las paredes quedaban las marcas de cinta adhesiva donde habían estado pegados los diagramas. Quien realizó aquella limpieza conocía exactamente qué buscar y disponía del tiempo suficiente para ser minucioso. La investigación policial concluyó que se trataba de un robo común, aprovechando que el departamento estaba vacío. No explicaron por qué los ladrones ignoraron un televisor de pantalla grande, joyas valuosas y dinero en efectivo que permanecían intactos. Tampoco investigaron la coincidencia temporal entre la muerte súbita y el allanamiento. El caso se archivó como incidente cerrado 3 semanas después. Pero existía una copia. Maldonado había sido lo suficientemente precavido como para escanear los documentos más importantes y enviarlos por correo electrónico a una dirección anónima que solo él conocía. O eso creía, porque la cuenta de correo fue cerrada remotamente la misma noche de su muerte, y los servidores no guardaban respaldos. Alguien con acceso a herramientas sofisticadas de interceptación digital había estado monitoreando cada uno de sus movimientos en línea. Entre los fragmentos que sobrevivieron a esa purga sistemática, hay uno particularmente revelador. Se trata de un memorándum interno fechado el 8 de marzo de 2012, apenas 3 meses antes de las elecciones presidenciales. El documento, redactado en lenguaje burocrático neutro, detalla una reunión celebrada en las oficinas corporativas de un consorcio mediático. Los asistentes incluían representantes de 3 cadenas televisivas nacionales, 2 agencias publicitarias de alcance internacional y un asesor cuyo nombre aparece tachado con marcador negro en todas las copias conocidas. El tema central de aquella reunión era la coordinación de lo que el memorándum denomina estrategia de posicionamiento integral. Las cifras mencionadas superaban los 2.000 millones de pesos, distribuidos en contratos de publicidad gubernamental que se extenderían durante los 6 años siguientes. El documento especifica cláusulas de exclusividad, porcentajes de cobertura favorable y protocolos para el manejo de información potencialmente dañina. Una de las líneas, subrayada con bolígrafo rojo por Maldonado, establecía claramente que cualquier desviación de los términos acordados resultaría en la cancelación inmediata de todos los contratos y la activación de mecanismos legales predefinidos.
No era simplemente un acuerdo comercial, era la construcción deliberada de un ecosistema mediático diseñado para funcionar como escudo y altavoz simultáneamente. Las implicaciones de aquel documento único convertían en evidencia concreta lo que hasta entonces había sido sospecha difusa. Mostraba nombres, montos, fechas y compromisos específicos. Era la prueba de que la imagen presidencial no había sido el resultado de popularidad genuina, sino de una operación milimétrica de ingeniería social. 3 personas más tuvieron acceso a copias de ese memorándum. Una de ellas, un abogado especializado en contratos corporativos, sufrió un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca que lo dejó en coma durante 8 meses. Cuando finalmente despertó, había perdido la memoria de los 2 años anteriores al accidente. La segunda, una periodista de investigación, aceptó un puesto en Europa con un salario extraordinariamente generoso y no volvió a publicar nada relacionado con política mexicana. La tercera simplemente desapareció, y su familia dejó de buscarla después de recibir amenazas anónimas que describían con precisión los horarios escolares de sus hijos. El memorándum en sí también se desvaneció gradualmente de la circulación. Las copias digitales fueron borradas mediante virus dirigidos que infectaban selectivamente cualquier dispositivo donde se almacenara el archivo. Las copias físicas fueron recuperadas una por una mediante métodos que variaban desde ofertas de compra generosas hasta allanamientos que nunca constaban en registros oficiales. Para mediados de 2018, ese documento había sido efectivamente eliminado de la existencia verificable. Quedaba solo el testimonio de quienes lo habían visto. Y esos testimonios se volvieron cada vez más vagos con el tiempo, erosionados por la amenaza implícita y el paso de los meses. La verdad se convirtió en rumor, el rumor en especulación, y la especulación en teoría conspirativa fácilmente descartable. Era el método perfecto. No negar la existencia del documento, sino permitir que se diluyera en el océano de información falsa que circulaba constantemente en redes sociales. Sin embargo, en algún lugar de ese laberinto de operaciones encubiertas y documentos desaparecidos, permanecía la pregunta que nadie se atrevía a formular completamente. Si tanta energía y recursos se destinaban a ocultar estos papeles, ¿qué otras verdades permanecían enterradas bajo capas aún más profundas de silencio y negación sistemática? La tarde del 8 de noviembre de 2018, un sobre Manila sin remitente llegó a las oficinas del diario The Guardian en Londres. Dentro había copias fotostáticas de contratos firmados entre empresas fantasma, registradas en Panamá y una consultora española especializada en gestión de imagen política. Los documentos mostraban transferencias por cifras que superaban los $80 millones, todas realizadas entre los años 2011 y 2017. Lo peculiar no era solamente la magnitud de los recursos, sino los códigos utilizados para identificar a los beneficiarios finales. Uno de ellos aparecía repetidamente con las iniciales que cualquier persona familiarizada con la política mexicana reconocería de inmediato. El periodista británico que recibió el material, un veterano corresponsal que había cubierto escándalos financieros en 3 continentes, contactó esa misma noche a un experto forense en análisis de documentos. La conclusión llegó 48 horas después, mediante un mensaje encriptado que decía simplemente: auténticos, procedencia desconocida, peligro extremo. Cuando el periodista intentó verificar la información con fuentes en México, 3 de sus contactos habituales dejaron de responder sus llamadas. El cuarto, un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, aceptó reunirse en un café del barrio de Coyoacán. La conversación duró menos de 10 minutos. El hombre llegó visiblemente nervioso. Bebió su café sin probar el pan que había ordenado. Y antes de marcharse, susurró algo que el periodista anotó textualmente en su libreta. Hay cosas que México nunca sabrá, porque hay personas que nunca hablarán. 3 semanas después de esa reunión, el exfuncionario fue encontrado inconsciente en su departamento, debido a lo que el reporte médico describió como intoxicación aguda por monóxido de carbono. Sobrevivió, pero cuando despertó en el hospital afirmó no recordar nada de los últimos meses. Su familia decidió trasladarlo a Canadá, donde su hija había establecido residencia años atrás. Nunca regresó a México. Los documentos del sobre Manila revelaban algo más inquietante que simples transferencias financieras. Entre las páginas había anotaciones manuscritas en los márgenes, comentarios que parecían corresponder a reuniones privadas. Una de esas notas, fechada el 3 de mayo de 2014, mencionaba textualmente: reestructuración aprobada, comunicación con JVH confirmada, implementación fase 3 autorizada,
riesgo contenido. Las iniciales JVH correspondían a un empresario mexicano cuya fortuna había crecido de manera exponencial durante el sexenio, pasando de ocupar el lugar número 47 en la lista de hombres más ricos del país a situarse entre los primeros 10. Su imperio incluía telecomunicaciones, medios de comunicación y empresas constructoras que obtuvieron contratos gubernamentales por montos superiores a los 23,000 millones de pesos. En enero de 2019, una serie de artículos comenzó a circular en plataformas digitales alternativas. No eran publicaciones de medios tradicionales, sino investigaciones realizadas por periodistas independientes que trabajaban desde el anonimato. Los textos detallaban una red de operaciones financieras que conectaban cuentas bancarias en las Islas Caimán con empresas inmobiliarias en Miami y Madrid. Los nombres de los propietarios legales de esas empresas correspondían a prestanombres, personas con empleos modestos que inexplicablemente aparecían como dueños de propiedades valuadas en millones de dólares. Uno de esos prestanombres era un contador jubilado de Monterrey que ganaba mensualmente poco más de 12,000 pesos como pensionado, pero figuraba como propietario de un condominio frente al mar en Miami Beach, cuyo valor superaba los 3 millones de dólares. Cuando reporteros intentaron entrevistar al contador, descubrieron que había fallecido 2 años antes en un accidente automovilístico en la carretera a Saltillo. Su viuda, una mujer de 73 años que vivía en una casa modesta del centro de Monterrey, mostró total desconocimiento sobre propiedades en el extranjero. Al revisar los documentos que le presentaron, rompió en llanto y dijo algo que quedó grabado en el audio de la entrevista. Mi esposo siempre fue honesto, trabajó toda su vida para darnos de comer, jamás tuvo dinero para comprar ni siquiera una casa aquí, mucho menos allá en Estados Unidos. Alguien usó su nombre y ahora lo están ensuciando cuando ya ni se puede defender. Los artículos también revelaban la existencia de un sistema de comunicación paralelo utilizado durante el sexenio. No se trataba de los canales oficiales de gobierno, sino de una red privada de mensajería que operaba mediante servidores localizados fuera de México. Los mensajes se autodestruían después de ser leídos, similar a aplicaciones de seguridad utilizadas por agencias de inteligencia. Un exmiembro del equipo de tecnología de Los Pinos, que aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto, describió cómo funcionaba ese sistema. Era una aplicación personalizada, desarrollada específicamente para el círculo más cercano. Nadie podía rastrear las conversaciones, todo desaparecía sin dejar rastro, era como si esas comunicaciones nunca hubieran existido. El silencio que siguió al término del sexenio resultaba cada vez más elocuente. Mientras otros expresidentes mantenían presencia pública mediante conferencias, publicaciones o apariciones en medios, la figura central de esta investigación permanecía prácticamente invisible. Sus apariciones eran escasas, controladas, siempre en contextos donde las preguntas estaban previamente acordadas. En una de esas raras ocasiones, durante un evento privado en la Ciudad de México, al que asistieron empresarios y diplomáticos, alguien del público preguntó directamente sobre las acusaciones de corrupción que habían marcado su gobierno. La respuesta fue breve, ensayada, carente de la espontaneidad que caracteriza a quien no tiene nada que ocultar. La historia juzgará mi gobierno por sus resultados, no por las calumnias de quienes buscan destruir lo que construimos. Pero la historia estaba juzgando, y los documentos seguían apareciendo. En marzo de 2020, durante los primeros días de la pandemia que paralizaría al mundo, un grupo de hackers conocidos solamente por sus siglas filtró miles de correos electrónicos de servidores gubernamentales. Entre ellos había intercambios que mostraban coordinación entre funcionarios públicos y ejecutivos de medios de comunicación para controlar la narrativa sobre temas sensibles. Uno de esos correos, enviado 3 días después de la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, contenía instrucciones específicas sobre qué información debía enfatizarse y qué aspectos debían minimizarse en las coberturas noticiosas. La pregunta que flotaba en el aire, la misma que periodistas, académicos y ciudadanos se hacían en conversaciones privadas, era simple pero demoledora. ¿Cómo era posible que un país entero permitiera que todo esto quedara sin consecuencias reales, sin investigaciones profundas, sin rendición de cuentas? La respuesta, susurrada en los pasillos del poder, era igualmente simple y aterradora. Porque el sistema protege a los suyos, porque hay pactos que trascienden sexenios, porque revelar toda la verdad implicaría exponer una maquinaria de corrupción tan vasta que podría colapsar la credibilidad de las instituciones en su totalidad.
México seguía sin entender a ese presidente porque quizás, en el fondo, no estaba preparado para enfrentar lo que ese entendimiento implicaría. Y mientras el silencio se extendía como una sombra sobre esos 6 años, los documentos continuaban emergiendo desde archivos olvidados, revelando una verdad que algunos querían enterrada para siempre. Lo peculiar no era solamente el monto estratosférico de aquellas operaciones financieras, sino los nombres que aparecían cifrados en los márgenes de los documentos. Un analista forense de documentos históricos, veterano de la sección de investigaciones internacionales, notó que las iniciales coincidían con las de varios funcionarios del gabinete presidencial mexicano durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pero lo que realmente congeló la sangre del equipo editorial fue descubrir que las fechas de las transferencias correspondían exactamente con momentos críticos de la política nacional: la aprobación de la reforma energética, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la adjudicación del tren de alta velocidad a China, la posterior cancelación de ese mismo proyecto. Durante 3 meses, un equipo de periodistas siguió el rastro de aquellas empresas fantasma. Las direcciones registradas en Panamá conducían a oficinas vacías en edificios corporativos de Ciudad de Panamá, con recepcionistas que juraban no haber visto jamás a los supuestos representantes legales. En Madrid, la consultora española que aparecía como receptora de los fondos había cerrado operaciones abruptamente en enero de 2018, apenas 2 meses después de que Peña Nieto dejara Los Pinos. Los empleados despedidos firmaron cláusulas de confidencialidad que les impedían hablar sobre los proyectos realizados para clientes mexicanos, bajo amenaza de demandas millonarias. Un ex empleado, al que llamaremos simplemente Javier, por razones de seguridad, aceptó reunirse en un café de Barcelona. Nervioso, mirando constantemente hacia la puerta, confesó que la firma manejaba lo que internamente denominaban campañas de percepción masiva. No se trataba únicamente de publicidad política convencional. Hablamos de algoritmos diseñados para modificar tendencias en redes sociales, de granjas de bots que inundaban conversaciones digitales, de estrategias para neutralizar críticas mediante la generación artificial de controversias paralelas que desviaran la atención pública. Javier describió reuniones en hoteles de lujo de la Ciudad de México, donde ejecutivos españoles presentaban propuestas ante funcionarios mexicanos que llegaban sin identificarse, sin tarjetas de presentación, usando teléfonos desechables. Las presentaciones mostraban gráficos de aprobación presidencial, mapas de opinión pública divididos por regiones, análisis predictivos sobre cómo reaccionaría la población ante medidas impopulares. Todo estaba calculado con precisión quirúrgica. Cada palabra del presidente, cada aparición pública, cada silencio estratégico respondía a un libreto elaborado por expertos que cobraban fortunas por mantener la imagen presidencial flotando sobre aguas turbulentas. La obsesión de Peña Nieto con su imagen pública no era secreto para nadie en México. Sus apariciones televisivas cuidadosamente coreografiadas, sus discursos pronunciados con cadencia estudiada, incluso la forma en que peinaba su cabello hacia atrás se habían convertido en materia de parodia nacional. Pero lo que pocos sospechaban era la magnitud industrial del aparato montado para sostener aquella fachada. No se trataba de vanidad superficial, era algo mucho más profundo y perturbador. Un sistema completo de manipulación de la realidad. Los documentos del sobre Manila incluían correos electrónicos impresos donde se discutían estrategias para mitigar crisis. Un mensaje fechado el 28 de septiembre de 2014, apenas 2 días después de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, contenía instrucciones precisas. Activar protocolo de dispersión mediática. Prioridad: evitar concentración narrativa en responsabilidad federal. Sugerencia: amplificar conflictos locales, resaltar intervención humanitaria, preparar anuncio presidencial emotivo para desvío de foco. El equipo de The Guardian intentó verificar la autenticidad de aquellos correos. Consultaron con especialistas en metadatos digitales, con exanalistas de inteligencia, con técnicos forenses. Todos coincidieron, los documentos eran genuinos. Las direcciones IP de origen apuntaban a servidores en España y México. Los patrones de escritura coincidían con estilos corporativos de consultorías europeas especializadas en comunicación política. Sin embargo, ninguna institución oficial aceptó confirmar o desmentir la información. El gobierno mexicano en turno, ya bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se limitó a declarar que investigarían las acusaciones si se presentaban formalmente ante la Fiscalía General. Pero nadie presentó nada formalmente. Los documentos circularon en medios alternativos, generaron debates acalorados en programas de radio.
provocaron columnas de opinión incendiarias. Y después, como tantas revelaciones explosivas en la era de la sobreinformación, fueron sepultados bajo nuevas avalanchas de escándalos. El ciclo noticioso mexicano, implacable y veloz, pasó a otros temas. Peña Nieto permanecía en silencio, resguardado en su retiro dorado en Madrid. Madrid se había convertido en el refugio predilecto de expresidentes latinoamericanos cuestionados. La capital española ofrecía discreción, infraestructura legal robusta para proteger fortunas y una sociedad acostumbrada a la presencia de exgobernantes buscando olvido. Peña Nieto vivía, según reportes esporádicos de la prensa española, en un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca, una zona exclusiva donde los precios inmobiliarios superaban fácilmente el 1.000.000 de euros por unidad. Un periodista mexicano que viajó a Madrid en busca de entrevistarlo, lo ubicó saliendo de un restaurante italiano frecuentado por empresarios y diplomáticos. El expresidente vestía traje oscuro sin corbata, gafas de sol costosas, el cabello perfectamente peinado hacia atrás como siempre. Caminaba sin guardaespaldas visibles, aunque seguramente había seguridad discreta. Cuando el reportero se acercó con su grabadora, Peña Nieto simplemente sonrió con esa sonrisa aprendida de manual de relaciones públicas y dijo: «Amigo, ya no estoy en funciones. Dejemos el pasado donde pertenece». Y siguió caminando, subió a un automóvil oscuro que lo esperaba con el motor encendado, desapareciendo en el tráfico madrileño. «Dejemos el pasado donde pertenece». Esa frase resonó en la cabeza del periodista durante todo el vuelo de regreso a México. ¿Dónde pertenece exactamente el pasado cuando sus consecuencias siguen vivas? Las familias de Ayotzinapa seguían buscando a sus hijos desaparecidos. Las comunidades afectadas por la violencia del narco seguían enterrando muertos. Los contratos leoninos firmados durante la reforma energética seguían favoreciendo a corporaciones extranjeras sobre el interés nacional. El pasado no se quedaba quieto en su lugar. El pasado sangraba hacia el presente. Un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, que trabajó directamente con el equipo de comunicación presidencial durante el sexenio de Peña Nieto, accedió a hablar bajo condición de anonimato absoluto. Lo llamaremos Roberto. Nos reunimos en un café de la colonia Roma en Ciudad de México, un lugar ruidoso donde las conversaciones se diluyen en el murmullo general. Roberto ordenó un café americano que apenas tocó durante toda la conversación. Sus manos temblaban ligeramente. Llevaba 3 años fuera del gobierno, pero el miedo no lo había abandonado. «Ustedes no entienden cómo funcionaba aquello», comenzó diciendo. No era simplemente un presidente vanidoso preocupado por salir bien en las fotos. Era un sistema completo. Teníamos reuniones diarias a las 7 de la mañana, donde se revisaba cada tendencia en redes sociales, cada crítica en medios tradicionales, cada meme que se viralizaba. Todo, absolutamente todo, recibía respuesta. Le pregunté qué tipo de respuestas. Roberto miró hacia los lados antes de continuar. Dependía de la amenaza. Si era un periodista importante, se activaban canales de presión editorial. Si era un influencer digital, se desplegaban cuentas falsas para atacarlo, para cuestionar su credibilidad. Si era una organización civil, se buscaban vínculos con financiamiento extranjero para deslegitimarla. Y si era algo realmente peligroso, algo que pudiera escalar a crisis nacional, entonces venían las operaciones más sofisticadas. ¿Qué tan sofisticadas? Roberto bajó la voz hasta convertirla casi en susurro. Campañas completas de desinformación. Documentos falsos que se filtraban estratégicamente para confundir a la opinión pública. Testigos que cambiaban sus versiones después de visitas nocturnas de personas no identificadas. Evidencias que desaparecían de archivos oficiales. Investigaciones que se estancaban por falta de recursos o por cambios súbitos de personal en las fiscalías. No estoy diciendo que todo fuera directamente ordenado desde Los Pinos, pero existía una coordinación, una estructura que operaba con eficiencia aterradora. Le mostré copias de algunos de los documentos del sobre Manila. Roberto los revisó con expresión cada vez más sombría. Finalmente apartó los papeles y dijo: «Esto es solo la superficie. Lo que ustedes tienen aquí es apenas una fracción de lo que realmente sucedió. Hay cosas que jamás saldrán a la luz porque las pruebas fueron destruidas, porque los testigos tienen demasiado miedo, porque las personas involucradas tienen demasiado poder todavía». ¿Todavía tienen poder? Roberto asintió lentamente. El sistema político mexicano no cambió con un solo sexenio. Muchas de las personas que diseñaron y ejecutaron aquellas estrategias siguen en posiciones influyentes.
en partidos políticos, en empresas de comunicación, en consultorías privadas. Cambiaron de camiseta, se adaptaron al nuevo discurso, pero siguen ahí. El poder real en México no desaparece, solo se transforma. Esta afirmación condujo a uno de los aspectos más inquietantes de toda la investigación. Al rastrear los nombres de personas clave en el equipo de comunicación de Peña Nieto, descubrimos que varios de ellos habían sido contratados posteriormente por campañas políticas de diferentes partidos, incluyendo algunos opositores históricos del PRI. Era como si existiera una élite técnica de la manipulación, un grupo de mercenarios de la percepción pública que vendían sus servicios al mejor postor sin importar ideologías. Una de esas personas era una mujer a la que llamaremos Patricia, especialista en estrategia digital, que había coordinado la presencia de Peña Nieto en redes sociales. Patricia aceptó hablar brevemente por teléfono, aunque se negó a cualquier encuentro presencial. Su voz sonaba cansada, desilusionada. La política mexicana es un teatro, dijo. Los actores cambian, los discursos cambian, pero la obra es siempre la misma. Nosotros éramos los tramoyistas, los que movíamos los telones y manejábamos las luces. El público cree que está viendo la realidad, pero está viendo una representación cuidadosamente diseñada. Le pregunté si sentía algún remordimiento por su participación en aquellas estrategias. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Al principio creía que estábamos haciendo algo necesario, que estábamos protegiendo la gobernabilidad en tiempos difíciles. Pero con el tiempo entendí que estábamos construyendo una mentira gigantesca. Y lo peor es que esa mentira se volvió la nueva realidad. Ya nadie sabe qué es verdad y qué es fabricación. Todos asumen que todo es manipulación, entonces nada importa. Ese es el legado más tóxico, la destrucción de la confianza en cualquier narrativa. Esta destrucción de la confianza tal vez sea el daño más profundo del sexenio de Peña Nieto. Más allá de los escándalos específicos, más allá de las casas blancas y los conflictos de interés, más allá incluso de las tragedias humanitarias no resueltas, quedó instalada en la conciencia colectiva mexicana una certeza corrosiva. El poder miente sistemáticamente y tiene recursos ilimitados para sostener sus mentiras. Un psicólogo social de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha estudiado el impacto del periodo de Peña Nieto en la psique colectiva nacional explicó: generamos lo que llamamos cinismo defensivo. Los ciudadanos asumen que todo gobierno es corrupto, que todo político miente, que toda institución está podrida. Esto no conduce a una revolución ni a un cambio constructivo. Conduce a la apatía, a la desmovilización, a la renuncia colectiva. Y esa es la victoria definitiva de un sistema autoritario. Que los gobernados dejen de creer que pueden cambiar algo. Los números respaldan esta teoría. Las encuestas de confianza institucional realizadas durante y después del sexenio de Peña Nieto mostraron caídas históricas. La confianza en el presidente bajó a niveles del 12%, cifras comparables solo con gobiernos en crisis terminal. Pero lo alarmante era que la desconfianza se extendió a todas las instituciones: el Congreso, los partidos políticos, el sistema judicial, los medios de comunicación, incluso las organizaciones civiles. México entró en un estado de sospecha generalizada donde cualquier actor público era automáticamente considerado sospechoso. Y mientras tanto, Enrique Peña Nieto permanecía en silencio. No concedía entrevistas profundas, no publicaba memorias, no ofrecía explicaciones. Su estrategia de comunicación ahora era la ausencia total de comunicación. Aparecía ocasionalmente en fotografías de eventos sociales en España, siempre sonriente, siempre impecablemente vestido, siempre rodeado de un aura de misterio impenetrable. Era como si hubiera decidido convertirse en un fantasma, en un personaje histórico que se negaba a ser definido por quienes lo estudiaban. Un biógrafo que intentó escribir un libro exhaustivo sobre Peña Nieto tuvo que abandonar el proyecto después de 2 años de trabajo. Es imposible, confesó. Nadie habla. Los que trabajaron con él firmaron acuerdos de confidencialidad blindados legalmente. Los documentos oficiales están clasificados o han desaparecido. Sus familiares no dan entrevistas. Es como tratar de escribir la biografía de un espía. Existe una voluntad deliberada de borrar el rastro, de convertir todo en especulación. Esta borradura sistemática de evidencia se convirtió en otro tema de investigación. Periodistas descubrieron que archivos completos de comunicaciones oficiales del sexenio habían sido destruidos justo antes de la transición presidencial, supuestamente como parte de protocolos de seguridad. Grabaciones de reuniones confidenciales desaparecieron de servidores gubernamentales.
Documentos físicos fueron triturados en operaciones nocturnas durante las últimas semanas del gobierno. Un técnico que trabajaba en el área de sistemas de la presidencia recordó: recibimos órdenes de hacer limpiezas profundas de todos los servidores. No solo borrar archivos, sino usar software especializado para sobreescribir los datos múltiples veces, haciéndolos irrecuperables incluso con tecnología forense. Nos dijeron que era por seguridad nacional, para evitar que información sensible cayera en manos equivocadas. Pero todos sabíamos que estaban eliminando evidencia comprometedora. ¿Evidencia de qué exactamente? Esa pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta definitiva. Tal vez evidencias de corrupción directa, tal vez documentos que mostraban la coordinación entre el gobierno y empresas privadas en esquemas irregulares. Tal vez comunicaciones que probaban negligencia o complicidad en casos de violaciones a derechos humanos. O tal vez, simplemente, información que demostraba el nivel de manipulación y control ejercido sobre la vida pública del país. Nunca lo sabremos con certeza, porque esos archivos ya no existen. Lo que sí existe son las consecuencias. México emergió del sexenio de Peña Nieto profundamente fracturado, desconfiado, exhausto. La violencia había alcanzado cifras récord, con más de 150,000 homicidios durante esos 6 años. La economía había crecido anémicamente, sin traducirse en mejoras tangibles para la mayoría de la población. Las reformas estructurales prometidas como salvación nacional habían generado más controversia que beneficios. Y la sensación general era de tiempo perdido, de oportunidades desperdiciadas, de un país que había retrocedido en lugar de avanzar. Pero Peña Nieto no fue un accidente, no fue una anomalía en la historia política mexicana. Fue, en muchos sentidos, la culminación lógica de décadas de degeneración institucional. Representó la victoria del estilo sobre la sustancia, de la imagen sobre la realidad, del marketing sobre la gobernanza. Su presidencia demostró que en la era de las redes sociales y la comunicación masiva, era posible gobernar exclusivamente mediante la gestión de percepciones, sin necesidad de logros concretos, mientras los recursos se concentraran en mantener la fachada brillante. Esta lección no pasó desapercibida para futuras generaciones políticas. Los estrategas estudiaron el modelo de Peña Nieto, tanto sus éxitos como sus fracasos, para perfeccionar sus propias técnicas. La política mexicana se volvió más profesionalizada, más técnica, más dependiente de expertos en comunicación y análisis de datos. Pero también se volvió más vacía, más desconectada de las necesidades reales de la población, más enfocada en ganar guerras de narrativas que en resolver problemas fundamentales. Un veterano analista político resumió: Peña Nieto no inventó la corrupción en México, tampoco inventó la manipulación mediática, pero las industrializó, las llevó a una escala sin precedentes. Construyó una maquinaria perfecta de control de imagen que colapsó precisamente por su propia perfección. Era demasiado artificial, demasiado pulido, demasiado evidentemente falso. Y cuando la gente perdió la fe en la imagen, no quedó nada detrás, solo un vacío. Ese vacío es lo que México sigue intentando llenar. El gobierno que sucedió a Peña Nieto llegó con promesas de autenticidad, de rechazo a las formas pulidas, de comunicación directa sin intermediarios. Pero los fantasmas del sexenio anterior persisten. Las estructuras de poder no desaparecieron, los actores clave se reacomodaron, y las preguntas fundamentales sobre qué sucedió realmente durante esos 6 años permanecen sin respuesta satisfactoria. ¿Quién tomaba realmente las decisiones en aquel gobierno? ¿Cuánto sabía Peña Nieto de las operaciones oscuras realizadas en su nombre? ¿Fue un actor consciente de su papel o un títere manejado por intereses más poderosos? ¿Dónde están los millones de dólares que desaparecieron en contratos sobrevalorados? ¿Qué sucedió realmente en Ayotzinapa? ¿Por qué nunca se investigó a fondo la Casa Blanca? ¿Quiénes protegieron al expresidente de consecuencias legales? Estas preguntas forman un mosaico incompleto, una investigación que nunca se cerró oficialmente. Los archivos siguen clasificados. Los testigos siguen silenciosos. Las instituciones que deberían buscar justicia parecen más interesadas en voltear la página. Y Enrique Peña Nieto sigue en Madrid, viviendo una vida cómoda, aparentemente inmune a cualquier rendición de cuentas. Tal vez esa impunidad sea el verdadero escándalo. No los errores específicos, no las torpezas individuales, sino la certeza de que alguien puede gobernar mal, enriquecerse en el proceso, dejar un país peor de como lo encontró y simplemente retirarse sin consecuencias. Es una lección brutal sobre cómo funciona el poder en México. Si tienes las conexiones correctas, si manejas las alianzas adecuadas, si sabes cuándo retirarte, puedes salir ileso de cualquier desastre.
Durante esta investigación, hemos recorrido archivos, entrevistado a docenas de personas, revisado miles de documentos. Hemos encontrado piezas de un rompecabezas que probablemente nunca esté completo. Cada respuesta generó nuevas preguntas. Cada revelación condujo a misterios más profundos, y al final, quedamos con la sensación incómoda de que la verdad completa permanece oculta, protegida por capas de secretismo, amenazas legales y la simple capacidad del sistema para absorber escándalos sin cambiar fundamentalmente. México es un país acostumbrado a las verdades a medias, a las investigaciones inconclusas, a los finales sin cierre. Peña Nieto es solo un capítulo más en esa larga historia de impunidad estructural. Pero es un capítulo que merece ser leído, analizado, recordado. Porque olvidar es garantizar que se repita. Así que aquí dejamos esta investigación, incompleta como todas las investigaciones sobre el poder en México. Con más preguntas que respuestas, con más sombras que certezas. Con la esperanza de que algún día, cuando los archivos finalmente se abran, cuando los testigos finalmente hablen sin miedo, cuando la distancia histórica permita ver con claridad, alguien pueda contar la historia completa de Enrique Peña Nieto y su sexenio. Hasta entonces, solo podemos recoger los fragmentos disponibles y tratar de armar una imagen que, aunque imperfecta, se acerque a la verdad. Queremos agradecerte por haber llegado hasta este punto de nuestra investigación. Sabemos que no ha sido un recorrido fácil ni cómodo. Estas verdades duelen, estas preguntas incomodan, estas revelaciones dejan más dudas que certezas. Pero creemos que es fundamental seguir buscando, seguir preguntando, seguir exigiendo respuestas aunque el sistema prefiera el silencio. Si este contenido te pareció valioso, si crees que merece ser visto por más personas, te pedimos que te suscribas al canal. Cada suscripción nos ayuda a continuar con investigaciones como esta, a dedicar el tiempo necesario para profundizar en temas que otros prefieren ignorar. También te invitamos a dejar tu like, que aunque parezca un gesto pequeño, realmente hace la diferencia en la visibilidad de estos contenidos en plataformas que frecuentemente priorizan el entretenimiento sobre la información seria. Y, por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el legado de Peña Nieto? ¿Conoces información adicional que pueda complementar esta investigación? ¿Crees que algún día habrá verdadera rendición de cuentas? Tu perspectiva enriquece la conversación, construye comunidad y nos ayuda a todos a entender mejor este país complejo y contradictorio que compartimos. La verdad no es propiedad de nadie. Se construye colectivamente, con paciencia, con evidencia y con la voluntad de no olvidar.